Cuánto tiempo estuve fuera no es que se molestara en comprobarlo, necesito irme. De aquí su mano se extendió sobre Akuba para abrir la puerta. No creo que pueda cargarlo, pero si al menos tengo la fuerza para arrastrarlo a un lugar más seguro. Cualquier lugar sería definitivamente más seguro que el coche. De Bermud vamos. Shinichi gimió con una mano agarrando su pecho, la otra estirándose hasta la manija de la puerta un poco más allá. Ni siquiera llegó a tocarla antes de que la puerta se abriera sola y tampoco tuvo tiempo de sorprenderse cuando algo distintivamente frío. Esto es todo lo que puedes hacer. Con cierta dificultad el detective levantó la cabeza para encontrarse con cierto hombre con bigote de caballo que no deseaba ver a su alrededor, pero no dejó que se notara cuando esa mujer me llamó aquí. No sabía qué esperar. Shinichi mantuvo su expresión estoica mientras miraba fijamente al miembro de la organización burlándose de él, pero no me imaginé que encontraría un insecto arrastrándose fuera de su auto. Shinichi apretó los dientes débanos los sesos para encontrar una salida a la terrible situación en la que se había metido. Sin embargo, cuando el chasquido de la pistola resonó en sus oídos, pensó que estaba prácticamente a caballo. Te metiste con la gente equivocada, chico. La reacción que obtuvo del adolescente frente a él estuvo lejos de todo lo que hubiera imaginado. La experiencia le dijo a Snake que cada vez que alguien estaba a punto de encontrar su fin, el horror se mostraba en su rostro hasta cierto punto, pero esta vez era diferente. Estaba sonriendo mirándolo a los ojos con algo que podía atribuir divertido. Como salió con un tono burlón, eso te incluye a ti, Snake, que todo el mundo sabe quién eres. Comenzó como miembro de bajo rango en la organización, agresivo, no particularmente inteligente y tan terriblemente descuidado que incluso esa persona dio la de quitarte de en medio. Shinichi no parecía preocupado en absoluto por el hecho de que el hocico estaba presionado aún más fuerte contra su cráneo, como en un intento de intimidarlo, lo que falló terriblemente dado que Snake estaba temblando. Entonces esa misma noche lo hiciste. Saboteó con éxito el espectáculo de magia de Kuroba Toichi, eliminando así una amenaza potencial para la organización. Sin pistas, sin pruebas, se hizo tan magníficamente que no solo te perdonaron, sino que incluso obtuviste tu nombre en clave. Snake estaba desconcertado, mirando con los ojos muy abiertos a ese chico que sabía tanto sobre su persona. El accidente fue tan violento que ni siquiera se encontró un cuerpo. Tardaron años en declararlo finalmente muerto. Supongo que eso no debería sorprender teniendo en cuenta que básicamente eres la definición de brutalidad despiadada. Shinichi se encogió de hombros. Por otra parte, no es extraño cuando te encontraste con Kaito Kidocho años más tarde. Lo primero que creíste fue que él era el mismísimo Kuroba Toichi, a diferencia de otros de tu organización que simplemente pensaban que era un fan que tomaba su manto a pesar de ser él quien sostenía el arma. Snake sintió que la sangre se escurría de su rostro ante el par de ojos que lo atravesaban. No sería el asesino él primero en reírse ante la mera idea de que su víctima estuviera viva, quien su boca seca hizo que Isen fuera incapaz de soltar una oración completa de inmediato. ¿Quién eres? Los labios del adolescente se curvaron en una sonrisa arrogante y demasiado confiada. Ira y Arthur. Detective incluso respirar enviaba sacudidas de dolor a través de todo su cuerpo. Sin embargo, Shinichi no podía permitirse el lujo de disfrutar de la agonía que sentía. Simplemente me senté allí en el asiento del conductor sin apartar la mirada de Snake. Por el contrario, el hombre había dejado de respirar por completo, con la mano temblando ligeramente mientras sostenía el arma contra su cabeza, que estaba dudando. El detective sabía que esta era la oportunidad perfecta para tratar de quitarle el arma de las manos, pero este dolor lo estaba frenando de todos los días. Tenía que suceder hoy, maldijo en voz alta. Su suerte estaba definitivamente podrida como para darle la razón. Shinichi podía oír un coche que se acercaba. Este ruido de ralentí único y errático. Gotas de sudor rodaban por su frente y esta vez estaba seguro de que no era por la tortura que estaba sufriendo. No hay duda de ello. El coche se detuvo justo a su lado, a su derecha. Snake parecía estar demasiado concentrado en él como para darse cuenta de lo que estaba pasando. No, sus siguientes palabras salieron en un débil susurro. Tú eres. Esas fueron también las últimas. Hubo un sonido bastante fuerte, como un muñeco de trapo se deslizó por la puerta del coche antes de dejarse caer sobre el duro cemento con un sonido repugnante. Mirando con atención, el detective vio un agujero justo en el medio del cráneo, de que hizo una mueca pensando que él sería el siguiente si no pensaba en algo rápidamente. Resultó ser difícil, casi imposible. Shinichi logró por poco reprimir un grito de dolor cuando se atascó repentina y violentamente. ¿Qué haces, Bermud? La inconfundible voz de Jin resonó en sus oídos. Hubo pasos. No hacía falta ser un detective para saber que se había bajado del coche y se había acercado al temazo de Pantera de Bermud. Deshacerme de él.
replicó la mujer despreocupada. Estaban parados justo al lado de la puerta del conductor. Todavía no lo habían visto a él ni a Cuba. Pensó que era gracias a las ventanas ahumadas. Esa persona dijo que es más problemático de lo que vale. Además parecería que estaba pasando por mi coche. Le siguió un encogimiento de hombros. Tal vez se dio cuenta de que iba a morir al final del día como una serpiente moribunda. Tratando de hincarle el diente a su asesino por última vez, Jin se burló patético. Una vez trató de alcanzar el teléfono que había dejado caer en el piso del auto solo para que su pecho ardiera. Una vez más trató de evitar que gritara, pero un gruñido aún escapó de sus labios apretados. Ginebra preguntó. Entonces Bermud, confundido. ¿Qué pasa? Shinichi juró que sintió que la gélida mirada de Jin se entrecerrada al oír eso. Atravesando el cristal ennegrecido, permaneció inmóvil como una estatua, esperando contra toda esperanza que el hombre se diera la vuelta y lo dejara en paz. Por supuesto no sucedió. Sin responder a la mujer, Jin comenzó a caminar lentamente alrededor del auto. No puedo moverme, maldijo en su mente. Su respiración se hizo más pesada por el dolor y la ansiedad. Tampoco se me ocurre nada. Entrecerrando los ojos, trató de ver a través de su visión borrosa. Maldito sea. Después de todo, después de llegar hasta aquí, los pasos de Jin resonaron a través del sonido de la sangre corriendo por sus oídos. Ni siquiera llegué a hablar con Ra. Necesito contarle lo que estaba pasando. Y también no llegué a decirle que un clic que siguió le dijo que el hombre de cabello plateado había sacado su arma de su abrigo. El detective de la escuela secundaria estaba seguro de qué tipo de sonido iba a escuchar a continuación, pero hay algo de lo que estoy seguro. Shinichi no pudo evitar sentirse extremadamente culpable por decir todo eso hace ya casi un año. No importa si me lleva meses o incluso años. Activamente vuelvo a ti. Conan de vuelta a casa. Sus ojos se cerraron con fuerza, esperando su inevitable desaparición. ¿Lo prometes, verdad? Sí. Hubiera podido. Shinichi habría soltado una risa seca y sin humor desde lo más profundo de su garganta. Supongo que tenías razón, Conan. Todo lo que hago es mentir, mentir y mentir de nuevo. Parece que no volveré a casa después de todo. Lo siento mucho. Solo un milagro puede salvarme. Esta vez hubo un tirón en su manga y confundió seriamente a Shinichi. Jin nunca haría algo así. Con suerte se burlaría en su cara antes de colocarse una bala entre los ojos, pero parecía urgente, así que sus párpados se abrieron de par en par. A través de la borrosidad de su visión lo vio el milagro que necesitaba para salir de esta situación mortal, solo que este milagro había tomado la forma de un niño pequeño con anteojos de gran tamaño. Shinichi parpadeó como un burro. Una sonrisa de sangre se apoderó de las facciones de Jin mientras señalaba el asiento del pasajero con su arma, pero vaciló en el momento en que se dio cuenta de que no había nadie allí. ¿Escapó?, se preguntó, volviendo a meter la pistola dentro del abrigo. Aniki, sosteniéndose la cabeza a boca, salió a trompicones del coche. ¿Qué es que pasa? Se apoyó pesadamente en el morro del coche de Bermud, haciendo que para su sorpresa se moviera un poco sobresaltado. Se apartó confundido acerca de lo que acababa de hacer. La palanca del freno de mano está bajada, observó Jin. Entrecerrando la mirada, Bermud caminó en silencio alrededor del coche antes de arrodillarse frente a una rueda. Creo que encontré el motivo, afirmó casualmente. ¿Y la llave de tu coche, Jin? Inicialmente el hombre no entendió de qué estaba hablando hasta el momento en que se acercó a ella y notó que había una llave doblada atascada en la llanta. Se burló al verlo. Ese tonto. Con eso Jin comenzó a regresar a su porche. Pensó que podría escapar si no te dejaba salir de este estacionamiento. Esa serpiente muerta. ¿Dónde vas?, preguntó Batke confundido mientras Jin pasaba junto a él. No hay nada más que podamos hacer aquí. Ni siquiera miró a su compañero cuando abrió la puerta de su propio coche. Batke, llévate ese cuerpo aquí. Nos desharemos de él en algún lugar luego. Mirando las manchas de sangre que cubrían el piso, agregó, y límpialo. El hombre más grande no parecía entender al principio hasta que sus ojos se encontraron con el miembro tendido en el suelo. No pudo evitar burlarse por desprecio mientras se arrodillaba para recoger su cuerpo. Mientras tanto, Bermud dejó que una sonrisa apareciera en su rostro, echando un vistazo rápido al chicle que tenía en la mano. Doblaste la llave del coche de Jin y la colocaste delante de una de las ruedas de mi coche. Luego la pegaste con chicle contra el suelo para que se mantuviera en su sitio con el borde afilado apuntando hacia arriba. Con la fuerza de un niño era casi imposible doblar una llave, pero suponía que este niño podría haberlo hecho funcionar de alguna manera usando sus zapatos para mejorar el poder, por ejemplo. Entonces funcionaría como un clavo de neumático, de modo que cuando se arrancaba el coche pinchaba el neumático, lo que hacía que mi coche no pudiera moverse. Cerró los ojos riéndose un poco para sí misma antes de dejar que el chicle se le resbalara de los dedos y cayera al suelo. No esperaba menos de ti. Bala de plata. Can, ¿qué vas a hacer ahora, Bermud?
Preguntó Batke mientras levantaba el cuerpo de Snake sobre sus hombros. Voy con ustedes dos, respondió encogiéndose de hombros señalando su neumático pinchado. Volveré mañana y haré algo al respecto. Lo dejarás aquí, está bien, no sirve de nada. Volvió a mirar hacia su coche, sonriendo mientras se concentraba en el espacio oscuro que había debajo. Al menos ya no tan rápido como habían llegado. Hab hab nido. El Porsche negro se alejó. Su característico sonido de ralentí se desvaneció gradualmente hasta que no hubo nada más que un silencio ominoso, y todo permaneció así quieto durante unos minutos más de agonía, hasta que una cabecita asomó por debajo del coche aparcado junto al temazo de Pantera. Está bien, el niño suspiró profundamente, arrastrándose fuera de su escondite. Está bien, salí sin prestar atención al adolescente que hacía lo mismo. Conan se acercó al auto de Bermud y observó cómo el niño sacaba al detective inconsciente de debajo de él, casi desplomándose contra el coche del que se había bajado sin darse cuenta. Sonrió divertido cuando el chico lo hizo sin tanta dificultad. Fue una idea muy inteligente. Conan parpadeó cuando oía y habló entre jadeos elaborados. Dejar caer a Akuba encima de tu patineta para que pueda ser arrastrado debajo del auto más fácilmente. Conan se encogió de hombros dejándose caer en el suelo justo al lado de Akuba. Nunca volveré a hacer esto, reafirmó en su cabeza. Definitivamente no. Era bueno para su salud. Tenemos suerte de que este estacionamiento no tenga cámaras y alguien de la organización quisiera comprobarlos estaríamos acabados. Pero como supiste que estaba aquí? El chico se limitó a señalar sus gafas, lo que hizo poco para explicarlo al adolescente que tenía delante. Te comportabas raro allí, demasiado extraño para un resfriado ordinario, explicó despreocupado. Así que coloqué mi pla de detective en el bolsillo de tu chaqueta con una mano cuando fingí que quería tocarte la cara para comprobarlo con la otra. La mano del otro chico se llevó instantáneamente al bolsillo sacando algo de allí. Conan sonrió tímidamente cuando miró con los ojos muy abiertos la placa entre sus dedos. Escuché que Jin estaba a punto de registrarse en el lugar donde estabas, así que no he a boca ahí. Le robé la llave a Jin con la esperanza de que pensara que ese era el único propósito y evitara que lo revisara. Lo hiciste que el coche de Jin es un Porsche 356. El maletero está en la parte delantera. La sonrisa de Conan se desvaneció al instante y una mirada bastante aburrida ocupó su lugar. No podía esconderme allí sin que Boca se diera cuenta. Te escondiste en el baúl de Vince y tú estás loco. Conan se sintió un poco aprensivo por la mirada enloquecida que estaba recibiendo. Tú no puedes. No llegó a terminar cuando el adolescente de repente se acurrucó sobre sí mismo gruñendo. Mientras se sostenía el pecho, el niño se puso de pie y corrió a su lado. Oye, lloró. El pánico manchó su voz. Oye, espera. Conan frunció el ceño con preocupación viendo como el estudiante de secundaria apretaba los dientes, probablemente tratando de contener un grito de agonía. Para que no se desgarrara su garganta. También sudaba profusamente, incluso empapando sus pequeñas manos que habían llegado al brazo de Arthur. Cuando lo alcanzó, otro gemido de dolor hizo que el chico entrara en acción, revisando ansiosamente los bolsillos de ira y en busca de algo que esperaba llevar consigo. Podría haber suspirado aliviado al sentir una frialdad familiar en sus dedos. Aquí el adolescente estaba más que sorprendido al ver que le entregaban una pastilla y a Conan sosteniendo el frasco con el antídoto prototipo con una mirada seria y cómplice. Ante eso, Shinichi no pudo hacer nada más que aceptarlo, evitando su mirada mientras tragaba. Puedes salir de aquí. Conan continuó. La preocupación aún no se había ido de sus ojos. Llamaré a la policía y diré que encontré a Akba Saguro aquí. Probablemente pensarán que Cat Kid lo estaba usando como disfraz. Shinichi asintió débilmente, sintiendo que su pecho se aflojaba. El dolor insoportable se desvanecía en nada más que un latido sordo. Luchó por ponerse de pie, balanceándose un poco mientras lo hacía. El niño estaba allí instantáneamente para ayudarlo a recuperar el equilibrio lo mejor que pudiera con su baja estatura. El adolescente dio un paso tembloroso hacia adelante. Antes de detenerse, se volvió hacia Conan, quien le dirigió una mirada inocente y despistada. Estaré en el parque frente a su edificio, dijo Arthur. Te veré allí. Conan. Tardó un par de segundos en procesar esas palabras, pero cuando lo hicieron, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Estará allí dentro de un minuto. Arthur, ni pensándolo lógicamente, no había ninguna razón para que Conan creyera en sus palabras. Después de todo, el adolescente había demostrado que no estaba dispuesto a hablar abiertamente con él, y el niño no se sorprendería si hubiera aprovechado la oportunidad y se hubiera escapado a otra ciudad mientras Conan estaba concentrado con la policía, pero aún así lo hizo. Conan decidió confiar en él para que se quedara esta vez y parecía que había tomado la decisión correcta. Allí lo vio sentado en un banco bajo la tenue luz de una farola sin fijarse aún en él. El chico estaba contemplando algo en su teléfono con un extraño sin pronunciar una palabra. El niño se acercó a él.
Sonido de las ruedas de su patineta contra el suelo llenó el silencio e inmediatamente despertó a Ira y de su estupor. El adolescente tampoco dijo nada, solo miró al chico que se detuvo justo frente a él saliendo silenciosamente de su patineta. Durante mucho tiempo Edoga, Conan, Jira y Arthur se limitaron a mirarse el uno al otro y entonces era el chico más joven el primero en romper el silencio con las manos deslizándose dentro de sus bolsillos. ¿De qué querías hablarme así? Eso. Arthur soltó una risa incómoda al oír eso. Quería dártelas gracias, me salvaste la vida. Allí sabes. La expresión de Conan apenas cambió, solo miró hacia la patineta. Está bien, murmuró en voz baja mientras cogía el aparato. Sus ojos no se levantaron para encontrarse con los suyos, una acción que Irai solo pudo atribuir con decepciones. Eso es todo. La vacilación de Arthur hizo que el niño suspirar cansado antes de sacar algo de su bolsillo sin decir nada más. Le entregó el frasco que había tomado anteriormente durante mucho tiempo. El detective adolescente se limitó a mirar el pequeño frasco con el antídoto prototipo, haciendo todo lo posible por ignorar la intensa mirada que atravesaba su cabeza. Se limitó a esperar la pregunta que seguramente saldría en cualquier momento, pero Conan se quedó allí inquietantemente callado. La mano de agarró el frasco con fuerza. Una leve risita escapó de sus labios. Conan no se movió. Me rindo. Incluso después de eso el niño todavía no parecía reaccionar. Me rindo, Conan. Tú ganas. Una sonrisa infantil. ¿De qué estás hablando, Arthur? Ni la voz aguda resonó. ¿Estábamos compitiendo o algo así? Ya puedes dejar el acto en serio. Lo estaba asustando y finalmente dime lo que quieres. Arthur miró al joven cuya sonrisa había sido reemplazada por una expresión vacía. La cabeza de Conan cayó ligeramente haciendo que la luz se refractara en sus gafas ocultando sus ojos de él. No lo sabes. El detective más joven volvió a levantar la cabeza con el ceño fruncido, decorando su rostro y sus orbes azules mirando directamente a través del alma de Arthur. No hablaba y el adolescente estaba absolutamente seguro de que sus manos se enroscaban en puños dentro de sus bolsillos de piel. Chico parecía estar rezando algo. Arthur lo contempló durante unos instantes más antes de que sus labios se curvara por sí solo. Su mano se extendió hacia adelante y aterrizó sobre la cabeza de Conan. Oye, Conan. Su suave voz resonó en los oídos de Conan. Sus ojos llenos de afecto lo miraban. Soy yo. Tal vez se quedó mirando con los ojos redondos y sorprendidos por un segundo más para ser considerado una reacción normal, pero luego una sonrisa adorable, una sonrisa que Kudo Shinichi a pesar de sí mismo no pudo evitar reflejar viendo como su hermano pequeño se sentaba rápidamente a su lado. Quien hubiera dicho, dijo posando la mirada en el cielo estrellado sobre ellos. Ese gran detective del este Kudo Shinichi compartiría techo con Cat Kid. Francamente Shinichi no se sorprendió de que el niño supiera sobre la identidad secreta de Kuroba ni siquiera un poco. Y su asistente. Además de eso, no soy su asistente. Las cejas de Conan se levantaron muy por encima de la línea del cabello. No estás trabajando como auxiliar de vuelo como un trabajo a tiempo parcial. Shinichi se rió entre dientes. Podría. No lo eres. Está bien. Está bien. Sus manos se levantaron en señal de defensa. Dijiste antes que querías hablar, ¿verdad? Se recostó en el banco. No huiré a pesar de que definitivamente deseaba poder hacerlo, pero no es saludable para ninguno de nosotros. Quiero que me lo cuentes todo sin las mentiras. Esta vez la sonrisa de Conan ya había desaparecido desde el momento en que me secuestraron. El rostro del detective adolescente se volvió repentinamente severo. Los labios se apretaron entre sí mientras los recuerdos de ese día en él que casi lo pierde pasaron detrás de sus ojos. Probablemente se dio cuenta, supuso Shinichi, ya que la manita de Conan encontró su camino en su antebrazo recordándole que estaba allí vivo y esperando una respuesta directa. ¿Qué pasó? Así que suspiró profundamente. Hace 4 años fui a recogerte a la vuelta de la escuela como todos los días, pero tú no estabas allí. Shinichi soltó una risa sin humor antes de continuar. Ese bastardo de tu maestro incluso parecía confundido cuando me vio afirmando que mamá ya había pasado y te había recogido. Y mamá estaba con papá en Venecia. Conan no necesitaba que Shinichi le explicara exactamente lo aterrador que era ese momento. Podía decirlo. La forma en que su rostro decó con solo pensarlo. Incluso cuando habían pasado años desde ese momento era más que una prueba de ello. Entré corriendo a buscarte sin pensarlo. De hecho, había hecho una gran escena corriendo por los pasillos gritando el nombre de Conan a todo pulmón, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que le dijera de dónde había desaparecido. Ran también estaba asustado, pero se lo tomó con más calma y llamó a la policía. Incluso consiguió que su padre la ayudara. Incluso Reine-chan estaban allí. Conan movió incómodo. No tenía idea de que había molestado a tanta gente. Encontré un panfleto en el suelo de una habitación en la que irrumpía como si la hubieran arrancado de la valla publicitaria con fuerza, así que le pedí al inspector Megure que mirar dentro de esa habitación cuando llegaron y
Encontraron su insignia de tulipán debajo del gabinete, pero no había nada más. Shinichi se inclinó hacia delante apoyando su mejilla en una palma abierta. Papá también estaba tratando de resolverlo a través del teléfono, pero había mucho que podía hacer en un país completamente diferente. Continuó con su historia. Esa noche estaba hablando con él cuando me di cuenta de que en realidad nos estabas dando el auto de tu secuestrador. Conan parpadeó confundido por sus palabras. Por alguna razón A4649 pronunció frunciendo las cejas ante la perplejidad por la que atravesaba su mente. Esa matrícula pertenecía a la maestra de la clase Sakura. Estuve en Tulipán. Miura Sensa denunció que le habían robado el coche. Encontramos el auto porque tenía un dispositivo de rastreo en caso de robo, comentó Shinichi confundido por la conmoción que pintaba la cara del niño. Yo pensé que lo sabías, como se suponía que iba a hacerlo. Sus cejas estaban juntas obligándose a recordar algo, pero por supuesto sus recuerdos estaban todos mezclados en un completo desorden sin sentido. Me quedé inconsciente antes de que pudiera llevarme al auto. No podría haberlo sabido. Sus palabras silenciaron a su hermano llevándose la mano a la barbilla mientras luchaba por llegar a una explicación. El niño lo contempló durante unos instantes antes de llevarse la mano al bolsillo y sacar el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Shinichi notó que pasaba algunas páginas y luego lo miraba. ¿Qué es eso? El niño tardó un segundo más de lo habitual en responder. Cuando Ann fue secuestrada le dejó un código a su hermana, Conan explicó, y luego continuó en un volumen más bajo. La primera parte fue decirle dónde se escondía. Lo deduje por mí mismo, pero lo dije a mi profesora. Ya sabes cómo terminó eso. Sus manos se apretaban ligeramente contra el cuaderno, pero él mismo no parecía notarlos. Shinichi observó esa acción por un momento. ¿Qué pasa con la segunda parte? Pero fingió no hacerlo. El movimiento de cabeza de Conan respondió a su pregunta. Déjame ver. Mi año Sio había sido dotada con un cerebro de genio desde su nacimiento y estaba claro por el complejo código que había creado a toda prisa a la dulce edad de 5 años. Pero el hecho de que Kudo Conan, que entonces tenía 4 años, hubiera descifrado parte de ella hablaba de lo inteligente que era. Incluso entonces Conan siempre había sido un individuo único. No pudo evitar sonreír divertido. ¿De dónde sacaste el arma? Y ya sabes, la pistola. Conan levantó una ceja ante la mirada despistada que recibió. Tuve pesadillas después de ese truco que hiciste. Si hay algo que recuerdo de ese caso, sin duda es eso. Lo robé del escritorio de papá. El niño lo miró fijamente. Papá tenía una pistola, dijo muy poco convencido. También tenía un permiso, dijo que era en defensa propia. Luego añadió con una risa nerviosa, sin embargo fue confiscado. Después de lo que hice no es de extrañar. Conan puso los ojos en blanco. Sin embargo ni siquiera se molestó en preguntar cómo se las había arreglado su padre para tener un arma en Japón. De todos los lugares dejó de preguntarse después de un segundo, sospechando que la explicación más probable era Kudo Yusaku. Periodo en serio, a pesar de todo lo que me regañas por ser terco y loco, no eres tan diferentes. Shinichi realmente no podía discutir, solo miraba al niño cruzando los brazos detrás de su cabeza. Supongo que entraste en la organización después de eso. El adolescente asintió en voz baja. ¿Cómo lo encontraste? Me encontraron. Shinichi resopló. ¿O debería decir ella? Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido al darse cuenta. Oye, ¿con ella te refieres? Y sus labios se curvaron en una sonrisa vermut. Ella fue tu maestra. Una mano se llevó al hombro apretándola instintivamente. Resulta que tenía una pareja que tomó su identidad falsa. Él fue el que ya sabes te disparó. Estaba claramente incómodo mientras hablaba de ello. Ella lo mató cuando estaba en prisión. ¿Por qué haría eso? Shinichi se giró para darle a Conan una larga mirada, contemplándolo durante unos segundos más antes de sacudir la cabeza. No tengo ni idea. La respuesta sonó increíblemente honesta incluso en los oídos del niño. Hace tiempo que dejé de tratar de entender cuál es su motivación. Sus ojos se cerraron cuando estábamos en el hospital. Ella se mostró y luego sus padres hicieron un trabajo realmente bueno. Los ojos de Shinichi no se apartaron de la enfermera mientras ella simplemente se sentaba en su cama vacía. Me habría engañado si no supiera de este caso. Por supuesto que estás insinuando. Siseo el detective, reacio a alejarse de su lugar frente a su hermano dormido. Nada, realmente solo me lo preguntaba. Cruzó las piernas, una sonrisa maliciosa se ensanchó a medida que continuaba. Si resulta que no soy el único que se da cuenta de esto, ¿qué harías tú, Conan? Estaba prácticamente boquiabierto en este punto. Me uní a la organización alrededor de una semana después de que te mudará a Estados Unidos. Shinichi frunció el ceño muy ligeramente mientras recordaba. Durante los primeros meses ella me monitorea constantemente. Tenía que asegurarse de que yo no dijera nada sobre ellos. Finalmente me dieron mi primera misión para eliminar a un
Desafortunado joven graduado en medicina por el llamado Asou Sigi. Los ojos de Conan se abrieron de par en par al reconocerlo. Era investigando el asesinato de su padre, completó el chico. De inmediato sospechaba que la organización negra tenía algo que ver con eso. No terminó bien. Luego le dedicó una sonrisa a su hermano cuando notó la mirada estupefacta que le estaba dando. Hice mi investigación. Shinichi lo miró fijamente durante un par de segundos más antes de negar con la cabeza. Por supuesto, es mocoso, lo había investigado. En realidad había investigado a Ira Yur. Bueno, eso es todo. Estuve molesto durante toda la misión, así que confié en enviarle notas escritas a mano sobre lo que se suponía que debía hacer Shinichi. Se encogió de hombros. Fingí su muerte y la de tantos otros. Después de eso, salvar la vida de otros significaba tener más contactos, más personas en deuda conmigo. Hizo que el trabajo fuera más fácil y me volví cada vez mejor en eso. Con el tiempo la organización comenzó a confiar en mí lo suficiente como para no controlarme todo el tiempo. Adamente un año después de eso me convertí en Sandy. Fue seguido por una risa sin humor, confundiendo a su hermano menor por un segundo antes de continuar. Ahora que estaba lo suficientemente clasificado, se me permitió el acceso a información confidencial como una lista de testigos de todos los casos relacionados con la organización, pero Kudo Conan no estaba allí. Por lo que he podido averiguar, su participación se había mantenido en secreto. Nadie más que Bermud lo sabía aún. Secreto. Las cejas de Conan se juntaron pensativamente. Eso es raro, porque Bermud se callaría sobre mí ahora que lo pienso. Porque haría todo eso, como colocar a On-chan dentro de la organización. Y todo el joven sintió que su cerebro iba a explotar con tantas preguntas, pero una mirada a su hermano y supo que no estaba mejor. No tenía ni idea de cuáles eran sus intenciones. Todo lo que pudo concluir fue que la mujer tenía su propia agenda, lo que la hacía completamente impredecible y al mismo tiempo increíblemente osa. A partir de ese momento traté de reunir suficiente información para acabar con ellos y funcionó bien durante unos 2 años. Ese me día. Lo siento, Ran. Puedes irte a casa sin mí. No fue hasta que se aseguró de que estaba fuera de la visión de Ran que el ritmo de Shinichi se ralentizó. Su sonrisa se desvaneció en el aire. Las cejas fruncí el ceño mientras se enfocaba en el teléfono que tenía en la mano. Un hombre calvo de unos 30 y tantos años aparecía en la pantalla. No había mucha información sobre lo cual no era inusual en realidad, pero el hecho de que dijera que debía eliminarlo de inmediato estaba un poco fuera de lugar. ¿Qué hizo este tipo?, se preguntó en voz alta, desplazándose por el resto del texto, dándose cuenta de que se reuniría con él lo antes posible en las afueras de Tropical Land. Tal vez por eso lo habían llamado para el trabajo. Shinichi se dio cuenta ya que estaba cerca, aunque la ginebra y el vodka también estaban allí. Estaban ocupados con otro negocio. Bueno, no hay forma de evitarlos. Shinichi se encogió de hombros colocando su teléfono de nuevo en su bolsillo. Necesito terminar con esto y volver a casa. Si no me presento a cenar, Conan se va a enfadar conmigo. No necesitaba que se molestara aún más con él. Habían discutido hoy porque había comentado que el caso de homicidio en la montaña rusa no había sido lo suficientemente desafiante. Mientras caminaba el detective de la escuela secundaria se preguntó si podría salir por él de alguna manera. Tal vez podría comprar un poco de tarta de queso de camino a casa. Tarareó dirigiéndose lentamente al callejón oscuro. Realmente no pensó que el estado de ánimo del niño mejoraría incluso con el dulce, pero incluso si Shinichi no era fanático de los dulces, estaba ansioso por hacerlo. Antes de eso había algo que necesitaba terminar. La víctima estaba allí mirando a su alrededor nerviosamente mientras abrazaba una maleta contra su cuerpo. Discúlpeme, señor, gritó el adolescente, lo que provocó que el hombre saltara completamente sobresaltado. ¿Puedo hablar contigo un momento? Lo siento, pero creo que deberías irte, chico, respondió el hombre de inmediato mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Estás esperando a alguien? ¿Que eso es? ¿Vas a hacer un trato con alguien? Los ojos de Shinichi se entrecerrar. Pero ¿y si te dijera que vas a hacer un trato con la muerte misma? Esas palabras hicieron que el hombre saltara. Los ojos se fijaron en él y se abrieron violentamente, pareciendo comenzar a comprender el significado de sus palabras. Que la mirada de Shinichi tomó un brillo aterrador de repente, haciendo que la víctima diera un paso adelante asustada, pero entonces una sonrisa se apoderó de sus facciones. No te preocupes, no te mataré. Los hombros del hombre cayeron ligeramente. Si haces lo que te digo, te aseguro que vivirás para ver otro día. Son hablas en serio, nunca bromear sobre esos. Shinichi le ofreció su mano. Entonces harás un trato conmigo en su lugar. Shinichi habría esperado cualquier tipo de reacción por parte del hombre, pero ciertamente la forma en que su mirada, esperanzada pero igualmente asustada, se transformó en algo siniestro, no era algo que tuviera en mente. Pronto los labios del hombre se curvaron en una sonrisa escalofriante y una risita distintivamente femenina hizo que su
corazón se detuviera antes de que pudiera pensar en una forma de salir de allí. Algo lo golpeó por detrás, esto es todo lo que hay, reconoció la voz de Jin incluso cuando todo se desvaneció a su alrededor. Sin Gandhi, Conan permaneció en silencio durante un rato luchando por encontrar las palabras adecuadas para decir lo hice, pero logró salir él. Envenenarte ahí era tan increíblemente sutil que Conan casi se lo pierde, pero captó la forma en que su mirada cayó al suelo y algo que el niño no pudo definir exactamente brilló frente a sus ojos. Sus labios se apretaron entre sí y su mano instintivamente alcanzó su propio antebrazo agarrándolo con fuerza. Si él asintió bruscamente. Me obligó a tragar esa droga en ese parque de diversiones. Estás mintiendo. La cabeza de Shinichi se inclinó hacia su hermano menor, sorprendido por el ceño fruncido tallado en sus rasgos, pero sin decir nada, mientras simplemente lo miraba entrecerrando los ojos como si tratara de deducir lo que estaba ocultando o por que entonces de repente esos ojos entrecerrados se abrieron de par en par. Mientras lo contemplaban inmediatamente después, el niño estaba enfermizamente pálido con la boca abierta y cerrada sin hacer ruido hasta que se congeló por completo en su lugar. Tú, comenzó como un débil susurro. Tú fuiste. Conan hizo una pausa, cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Fuiste torturado. La expresión de Shinichi apenas cambió, lo que llevó a Conan a creer que esperaba que esto sucediera. La lista de testigos fue borrada por completo. Aparentemente una sonrisa triste acarició los labios de su hermano mayor. Jin sospechaba que yo lo había hecho y que tenía una copia conmigo, por lo tanto Jin tenía la intención de hacer que derramara los frijoles en el lugar donde los había estado guardando. Lo hiciste. Shinichi negó con la cabeza. No toqué ni un solo archivo. El chico asintió lentamente y miró hacia adelante, dejando que el hecho de antes se hundiera en su mente. Era poco lo que sabía sobre Jin, pero si había algo estaba seguro de que el hombre era despiadado. No quería imaginar por lo que había pasado antes de que le dieran esa droga venenosa. Al final se dieron cuenta de que yo no tenía nada que ver con eso y Jin metió la droga, continuó el adolescente con indiferencia, como si no fuera gran cosa. Lo siguiente que supe fue que estaba dentro de un contenedor de basura cercano. Realmente no sé cómo llegué allí, ya que se suponía que mi cuerpo iba a ser arrojado al mar, pero sus palabras se quedaron en silencio en el momento en que se dio cuenta de que Conan no solo estaba mirando su regazo inexpresivo y tan inmerso en su propia mente que ni siquiera se dio cuenta de que se estaba quedando en silencio, las pequeñas manos apretadas con fuerza y los ojos deslizándose hacia cerca como si sufrieran. Fue todo lo que Shinichi necesitó para fruncir el ceño. No fue todo lo que dijo, fue suficiente para que Conan saliera de ella y le diera a Shinichi una mirada confundida. No, no, no. No lo voy a permitir, Conan. Permitir que, a pesar de que el chico lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza, Shinichi dejó escapar un largo y pesado suspiro. Poniéndose de pie antes de agacharse justo enfrente del desconcertado joven, Conan frunció el ceño confundido, observando en silencio a su hermano mayor aflojar suavemente las manos. ¿Has estado haciendo eso últimamente, Shinichi? Comenzó, obviamente sin querer explicárselos. El niño no lo entendió honestamente hasta el momento en que su hermano lo miró, sin duda preocupado por alguna razón. Pero por favor, por favor. Conan apretó las manos con más fuerza. Por favor, detente. En cualquier otro momento la expresión despistada en todo el rostro del niño lo habría divertido. Él también se habría reído burlándose de él, hasta que lo miró con el ceño fruncido, mirando hacia otro lado con la cara roja. Pero tal y como estaban las cosas ahora, Shinichi solo le ofreció a su hermano pequeño una sonrisa amable aunque dolorida. Hay algo que tienes que entender, Conan. Graba un mensaje en tu mente y recuérdalo para siempre. La escuela secundaria. Respiró hondo. Nada, ni siquiera una sola cosa que te haya pasado a ti, a mí o a cualquiera que te rodee es tu culpa. Nunca lo fue, nunca lo haré. Poco a poco Conan se fue dando cuenta, y para el adolescente que lo observaba era evidente por la forma en que se ponía rígido. Al poco tiempo el chico resopló mirando hacia otro lado como para evitar esa mirada cómplice que atravesaba su corazón. Bueno, basándome solo en los hechos, fui yo quien lo empezó todo. Si uno quiere basarse solo en los hechos, el que empezó todo fue quien fundó esa organización, a menos que lo hayas fundado tú. Conan no reaccionó a la broma, lo que provocó que Shinichi frunciera el ceño aún más. Conan, solo eras un niño curioso que confiaba en un adulto como se suponía que debías hacerlo. No puedes, simplemente lo sé. Inicialmente sorprendido por el fuerte arrebato, el adolescente se limitó a mirar fijamente al niño, cuyas manos se habían desprendido de su agarre y ahora estaban presionadas contra sus orejas. Yo sé todo eso, continuó en un suave susurro. Estoy cansado de escuchar eso una y otra vez. Toria e incluso Ochanirran, con sus miradas silenciosas y cómplices, no habían dejado de decirle eso. Los entiendo cada palabra, pero todavía no puede creerlos. Para Shinichi estaba claro incluso cuando no se había dicho. Sin embargo, en lugar de comentarlo,
Observó en silencio a su hermano acurrucarse sobre sí mismo con las manos apretando aún más las orejas, los ojos cerrados y sin ganas de mirarlo en secreto. Shinichi se alegró de que Conan no estuviera mirando porque no habría podido ocultar lo mucho que le dolía la vista que tenía delante. Se le rompió el corazón ver a un niño pequeño, su amado hermano menor, sufrir de esa manera. Nada de lo que pudiera decir en ese momento sería suficiente. El mayor de los Kudo lo sabía. Al darse cuenta de eso se inclinó hacia adelante. En el momento en que sintió que algo envolvía su cuerpo, el joven saltó instintivamente sobresaltado, luchando por liberarse y alejarse del calor reconfortante que no necesitaba en ese momento. Oye, está bien, pero el control de Shinichi no se aflojó, solo se apretó aún más. Está bien, llorar. Conan, el mayor de los Kudo, permaneció así sosteniendo al niño incluso después de que sus luchas finalmente cesaron. Poco a poco el niño cedió a su abrazo, apoyando la frente en su hombro mientras mantenía los ojos cerrados en un último y desesperado intento de tener a raya sus lágrimas recién descubiertas. Chatsusur. Shinichi frotando su mano contra la espalda de Conan. Está bien, continuó susurrando incluso cuando escuchó a su hermano incapaz de contener un sollozo. Onchan está aquí, ¿verdad? Esto le robó una carcajada acuosa al niño. Estúpido, susurró sin enojo real, lo que provocó que Shinichi suspirara aliviado. Más allá de toda duda, estúpido. Onichan. Archivo 75. Nombre en clave Uronodio. Esto bajo la mirada divertida de Shinichi. El chico se frotó los ojos secándose obstinadamente los restos de lágrimas que aún estaban presentes bajo sus gafas. Escuchó a su hermano reírse un poco, alimentando su irritación y provocando que resoplar. No es justo, realmente no lo era. Había estado haciendo un buen trabajo manteniendo sus sentimientos a raya, pero como todas las veces su hermano lo estropeaba, todo se rompía y sus esfuerzos se iban por el desagüe en cuestión de segundos. Fue más que frustrante. Sin embargo, tampoco fue tan malo. Asegúrate de disculparte adecuadamente con Rang y H-chan. De acuerdo, dijo el adolescente mientras caminaban uno al lado del otro. Y trata de que Rang no te asesine. Conan puso los ojos en blanco al oír eso. Lo tendré en cuenta, refunfuñó en voz baja haciendo una mueca ante la imagen mental de Rang, fijando su mirada en él lista para escupir fuego y exigirle que se explicara. No puedo culparla, le causé problemas a todos los que estaban allí. Algo completamente diferente cruzó su mente, lo que lo hizo caer en un silencio pensativo. Decir que tirarías por la borda todo lo que hicimos juntos, así como así empezar una pelea en la escuela huyendo de casas. Shinichi suspiró a medias. Me temo que mi hermano pequeño se está convirtiendo en un delincuente ante mis propios ojos. Resoplando irritado, el joven estaba a punto de dispararle algo hasta que su cerebro finalmente procesó sus palabras como tengo mis costumbres. El chico mayor se encogió de hombros y luego continuó antes de que Conan pudiera preguntar al respecto, aunque todavía no puedo evitar preguntarme qué demonios te poseyó para pelear a puñetazos con gente. Arqueó las cejas y ¿qué te hizo pensar que podías ganarle a un chico 4 veces más grande que tú? La boca de Conan se cerró con un chasquido y que desencadenó eso. Nervioso, el joven desvió la mirada. Me llamó imbécil, murmuró y ansioso. Dijo que yo era estúpido. Y Shinichi parpadeó, incapaz de comprender cómo es que eso le había hecho tantas cosquillas. Y que yo era como tú, el detective de la escuela secundaria. Tropezó, apenas se pudo detener antes de poder romperse la nariz contra el pavimento. Querías golpearlo, por eso estaba un poco enojado contigo. De acuerdo, parece que querías pegarme. Conan resopló. No puedo negarlo. Oye, encogiéndose de hombros el joven metió las manos dentro de sus bolsillos y aumentó ligeramente el paso de su caminata, parándose frente a un edificio que Shinichi reconoció fácilmente como el lugar donde había tenido lugar el atraco del Cuervo de Medianoche. Suspirando suavemente, el hermano mayor se unió a él. La mirada de Conan bajó al suelo. Tal vez yo también debería disculparme con ello, susurró, más para sí mismo que para nadie, por atacar a Genta. Preguntó, pero el chico negó con la cabeza. Eso no se movió. Incómodo, dije. Significan cosas para ellos todos. Shinichi se arrodilló para prestarle mejor atención, pero el chico solo evitó su mirada. Y si Ann no me detuvo, probablemente lo habría hecho mucho peor. Tienes suerte de que lo haya hecho, señaló el adolescente. Una vez que tus palabras salgan de tu boca nunca podrás recuperarlas. Conan no reaccionó, lo que hizo que su hermano fruncía el ceño y muy suavemente levantara la barbilla ahoado. A mirarlo a los ojos. Recuerda esto, Conan, las palabras son como espadas, pronunció Shinichi firmemente. Si los usas de la manera incorrecta se convertirán en armas feas. Sus palabras parecieron llegar a él. El adolescente se dio cuenta por la forma en que sus ojos se abrieron ligeramente. Le hizo sonreír y seguir siendo amigo de ellos para siempre, no para siempre, habiendo estado demasiado concentrado en sobrevivir a su día a día con casos y tantas situaciones mortales que ya había perdido la cuenta. Como
Perseguir a una organización peligrosa. El chico nunca lo había pensado mucho como podría ser el futuro. Las cosas estaban destinadas a cambiar, él ya lo sabía, las personas cambian, se distancian. Con el paso de los años la vida tenía una naturaleza impredecible después de todo y eso no era algo malo en sí mismo. Pero lenta y tímidamente el niño asintió. Shinichi sonrió suavemente. Entonces ten más cuidado con lo que dices. Un gemido escapó de Conan cuando su cabello fue desordenado por él. Adolescente, una vez que rompan sus lazos es posible que no se vuelvan a ver nunca más. Eso fue algo que Conan realmente no quería experimentar, así que asintió una vez más antes de dar un paso adelante hacia el edificio. De todos modos, pronunció el niño, debería irme. Espera, Conan. El niño se detuvo en seco, dirigiendo a su hermano una mirada inquisitiva. Antes de que te vayas quería preguntarte algo. Se limitó a esperar en silencio. Si ya sabías que era yo, porque pasaste por todos estos problemas en lugar de simplemente llamar al principio. No obtuvo otra respuesta sino una mirada en blanco, luego puso los ojos en blanco y con un suspiro exasperado respondió: tengo que explicarte todo. La mirada despistada que recibía de su usualmente demasiado conocedor lo divirtió más de lo que admitiría, haciendo que sus labios se estiraran en una sonrisa brillante y tímida antes de darse la vuelta y trotar dentro del edificio. Idiota, suspiró cariñosamente mientras corría hacia Kogoro, cuyos ojos se abrieron de par en par sorprendidos al verlo allí. Eres el mejor detective que conozco, pero no puedes deducir esto. Mori lo estaba regañando para que no volviera a huir, exigiendo saber cuál era la razón por la que había hecho eso. La razón por la que vine aquí. Encogiéndose de hombros le dijo al adulto que había estado tratando de perseguir acá, pero que el mago se había escapado una vez más. Es simple y tan increíblemente obvio que me sorprende que aún no lo hayas descubierto. Pensándolo bien, no debería sorprenderte tanto que no lo hiciera. ¿Sabes qué?, suspiró Kogoro metiéndose la mano en los bolsillos después de intentar hacer entrar en razón al chico. Podemos hacer esto más tarde. Estoy demasiado cansada para esto. No es de extrañar. Conan se encogió de hombros. Dicen que te cansas más fácilmente a medida que envejeces. Inmediatamente después de ese comentario el niño tuvo que esquivar un golpe en la cabeza proveniente del adulto. Se rió de la mirada que el detective mayor le envió antes de volver corriendo a la entrada con los furiosos gruñidos de Kogoro aún resonando en la habitación. Hizo una pausa una vez que salió a la fría noche con los ojos vagando por la oscuridad para darse cuenta de que, como era de esperar, su hermano no se veía por ningún lado. Vamos, la voz ronca de Kogoro sonó en sus oídos antes de que pudiera verlo. Es tarde. Irán debe estar preocupado. Asintiendo levemente el niño siguió el traje de adulto dando unos pasos antes de que algo llamara su atención. Cubierto por la oscuridad había una figura de pie detrás de un árbol observándolos a ambos atentamente. La razón por la que vine a Ekoda es después de todo. Una pequeña sonrisa acarició su rostro. Mi genuino deseo de verte. Onichan, oye mucoso, ¿qué estás haciendo? Kouro lo llamó. Vámonos a casa. Se apresuró a alcanzar al adulto con una sonrisa aún en la cara. Mientras pensaba en ello, volver atrás no sonaba tan mal en realidad. Asegúrate de disculparte con Ran cuando la veas. Estaba muy preocupada por ti. Tal como estaban las cosas, Conan solo pudo asentir en silencio al hombre que refunfuñaba a su lado con cada paso que daban hacia la agencia. Podía pensar en otra persona diferente con la que probablemente tendría que disculparse la próxima vez que se encontraran. Ran-chan. La lista seguía y seguía a Anne Yui. También a cuando la mirada de Conan se posó en el Kogoro no sabía muy bien lo que se suponía que debía hacer. ¿Qué?, preguntó desconcertado por la mirada vacilante, pero igualmente cedía que el joven le estaba dando. Lo siento. Sin apartar la mirada pronunció el niño con una convicción que no protegía. Te preocupé, ¿verdad, Chan? La boca del hombre se abrió y luego se cerró por sí sola. No seas estúpido. Esto. El detective desvió la mirada. En todo caso, la agencia no ha sido más que pacífica estos 2 días sin que usted corra por ahí. ¿En serio? Conan alzó una ceja poco convencido de esa respuesta. Se apresuró a subir las escaleras y dejó que el detective lo siguiera detrás, suspirando para sí mismo y murmurando algo sobre haber olvidado traer sus llaves. Está desesperado. Poniendo los ojos en blanco el niño se paró frente a la puerta frunciendo el ceño ligeramente mientras la miraba. Suspirando para sí mismo rozó con los nudillos la superficie de madera y nos movió de su sitio mientras escuchaba algunos movimientos en el interior de la residencia. En serio, papá. Podía oír la voz de Ran cada vez más cerca. No puedes esperar que te abra la puerta cada vez que llegues tarde a casa. Cuando Ran se abrió, definitivamente no esperaba verlo allí parado frente a la puerta y pareciendo como si quisiera encogerse bajo su mirada sorprendida. Ella no dijo nada, simplemente observó cómo el chico la miraba a los ojos, luego bajó la cabeza para mirar al suelo. Reine-chan, empezó a decir en voz baja sin saber cómo se suponía que debía expresarlo. Yo
De repente todas las palabras se apagaron en su garganta cuando se sintió atraído dentro de un fuerte y cálido abrazo. Incluso Kogoro se encontró sonriendo a pesar de sí mismo viendo cómo el niño le devolvía lentamente el abrazo en el que su hija lo había enterrado y vuelto bienvenido de nuevo. Dejando sus zapatos esparcidos en la entrada, el detective de la escuela secundaria se dirigió a la sala de estar, dejándose caer sin ceremonias en la silla justo al lado del mago, que ni siquiera lo miró, solo miró fijamente una vieja película al azar en la televisión. Tante Kambaka, estas alturas ya debe haber llegado a casa. Vaya, Chick Hesan en un avión volvía a Las Vegas. Vaya, los sonidos que provenían de la televisión eran lo único que impedía que la habitación cayera en un completo silencio, sin que ninguno de los chicos estuviera dispuesto a hacer otra cosa que mirar cansad la pantalla, sin la impredecible madre de Kaito y el demoníaco hermano pequeño de Shinichi. La casa estaba extrañamente tranquila. Ambos suspiraron profundamente al unísono. ¿Así que por fin ha terminado?, preguntó Kaito con la cabeza inclinada hacia adelante. ¿Se podría decir eso? Esquivó una bala allí. Sin embargo, Kanan sabe que soy Kudo Shinichi, que desde el momento en que tomó un tren a Koude. Shinichi se encogió de hombros. Solo quería que se lo dijera cara a cara. Es mocoso. Entonces sabe que yo, el detective de la escuela secundaria, abrió la boca para responder a su pregunta. Antes de que se cerrara, le dio a Kaito una mirada larga y pensativa que el mago le devolvió con una pregunta propia. ¿Quién sabe? Shinichi se encogió de hombros. No